Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Libre. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Estados Unidos. Elecciones estilo Latinoamérica. ¿Se sabe quién ganó? Chile. La violencia en la zona sur de Chile sigue. Esta vez es asesinado un carabinero por encapuchados. Argentina. Entérate de qué consecuencias y efectos tuvo esta pandemia en tu mente. Y por último, la disputa sobre la Procuración General está configurando la política de un lado y el otro, y generando alianzas donde ya no queda identidad. Esto es Crónica Libre, y esperamos que lo disfrutes. Buenas a todos, mi nombre es Hernán Torres y en el día de hoy quería estar hablando sobre las elecciones de Estados Unidos y el nuevo presidente de los Estados Unidos y qué políticas iba a llevar a cabo y cuál sería el efecto sobre lo que iba a estar pasando en Estados Unidos en este tiempo que sigue. Pero como hasta el día de hoy y probablemente al momento en que estén escuchando este episodio no se haya definido las elecciones de Estados Unidos y no se sepa todavía quién es el nuevo presidente o si se da la reelección del actual presidente de los Estados Unidos, no vamos a hablar sobre eso y tenemos que hacer un pequeño cambio sobre lo que vamos a estar tratando esta semana. Ahora les voy a hablar sobre distintas cosas que fueron pasando durante el proceso de las elecciones, durante el proceso del conteo de votos. Como sabrán, o si no lo saben, esta es información nueva, en Estados Unidos la forma de votación para el caso de representante como presidente es distinta a la que estamos acostumbradas en varios países de aquí de Latinoamérica. Por ejemplo, acá se cuenta directamente el voto de las personas, el voto popular. En Estados Unidos no es de la misma forma. El voto popular no es el que define al candidato ganador de las elecciones para ser presidente. Por ejemplo, las elecciones anteriores en Estados Unidos, las cuales ganó Donald Trump, el voto popular no estuvo con Donald Trump, estuvo con Hillary Clinton, pero Donald Trump consiguió más votos electorales. ¿Qué son los votos electorales? Son la cantidad de votos o puntos, si lo quieres entender de esa forma, que te otorga cada estado que vos ganás. Como sabrán, Estados Unidos tiene 50 estados. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales distinta. Si vos ganás un estado, por ejemplo, Texas, te da una cantidad de votos, 38. California te da 35. Entonces, no importa la cantidad de votos que saques dentro, de votos de personas, el voto popular, que saques dentro de cada estado y hacer el conteo a nivel país. Si no, por ejemplo, si un candidato gana California, que son 55 votos electorales, se suman 55 votos electorales para ese candidato. Entonces, no cuenta el voto popular, quiero que quede claro eso. Entonces, para ganar las elecciones en Estados Unidos y para convertirse en presidente de los Estados Unidos, se necesitan juntar 270 votos. A día de hoy, si no me equivoco, están 268 Joe Biden y 213 Donald Trump. Y hay ciertas dudas sobre lo que está pasando en el resultado de las elecciones, en poder definir. ¿Por qué hay ciertas dudas? Hubo declaraciones que fueron bastante confusas y dejaron muchas cosas en un ambiente medio dudoso, medio turbio, bien acostumbrado a lo que estamos nosotros acá. ¿Por qué? En Pensilvania, si no me equivoco, puede ser que me esté confundiendo de cuál es el cargo de la persona que lo dijo. Entiendo que es el abogado de Pensilvania, el abogado estatal, que dijo que si contaban todos los votos de Pensilvania, no había manera de que gane Donald Trump en Pensilvania. Entonces, eso deja cosas a pensar. ¿Qué es lo que sabes vos que no sabe el resto del mundo, que estás tan seguro que si cuentan todos los votos va a ganar sí o sí Joe Biden? Esas son cosas que que quedan así en duda, que dejan un ambiente medio turbio para poder entender. Otro dato a tener en cuenta, si es que no lo saben ya, es que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. No es como, por ejemplo, acá en Argentina, todas las personas que estén habilitadas para votar, que estén empadronadas, tienen la obligación de votar. No es a elección, no es si no quiero, no voto y no pasa nada. Acá te sancionan, te ponen multas, no son demasiado caras, pero te ponen multas y tenés problemas después para hacer trámites estatales. En Estados Unidos es distinto, en Estados Unidos el voto es libre. Si vos querés ir a votar el día de las elecciones, podés ir a votar. Si no querés votar, no votás. Entonces, acá
es con lo que es bastante más, entiendo yo, para mi apreciación, que es más complicado de poder tener en cuenta o asegurarse que las personas o que los votos sean completamente todos reales. ¿Por qué? Porque en Argentina, por ejemplo, yo he sido fiscal de mesa y sabés que hay una lista de personas que van a ir a votar a esa lista, a esa mesa. Entonces vos sabés que si la persona no está dentro de esa lista, no va a ir. Si está dentro de la lista, tiene que ir. Hay casos, obviamente, en los que las personas no van y es muy común, pero sabés que las personas que van a votar están dentro de la lista. En cambio, en Estados Unidos no sería de la misma forma. Están sí el lugar designado para votar de cada uno, pero no tenés seguridad de que la persona vaya a ir o no. Entonces eso es lo que da más flexibilidad a la posibilidad de que haya algún tipo de fraude electoral. ¿Por qué fraude electoral? Por cosas que estuvieron pasando. En Michigan, uno de los estados que hay que tener en cuenta para definir quién gana las elecciones, avisaron, si no me equivoco, a eso de las 4:30 de la mañana, hora local de Michigan, que iban a parar el conteo de votos y que lo iban a continuar momentos después, unas horas después, como para que las personas puedan descansar y demás. Durante ese tiempo en el que no iban a contar más votos, hubo personas que fueron a confirmar justamente que no sigan contando votos, como para poder mantener cierta transparencia, y hubo grabaciones en que probablemente las puedan encontrar en redes sociales o tal vez después las pasen en noticieros porque son bastante dudosos, en que se ve a personas llegando a los centros de votación con las cajas o mochilas térmicas, como donde te preparas la comida para llevártela cuando te vas a hacer un picnic, cuando te vas al río. Bueno, ese tipo de mochilas, de cajas, de vagonetas, bolsos, valijas, ese tipo de equipo, ese tipo de transporte tenían y llevaban cosas, no se sabe qué, a unos centros de votación en Michigan, en el horario en que decían que no iban a contar más votos. Sepan que hay un horario, como en Argentina es hasta las 6 de la tarde que se puede votar, en Estados Unidos también, si no me equivoco es a las 4 de la tarde, puede ser que me esté equivocando, pero después de ese horario, por supuesto, los votos que se emitan no son válidos, porque es ilegal. Termina el horario de votación, no se puede votar más. En Argentina, por ejemplo, es si estás adentro ya de la escuela haciendo fila para votar y son las 6 de la tarde, se cierra la puerta, pero vos si ya estás adentro puedes votar. Bueno, esto es bastante ya exageradamente pasado del momento en el que se podría tomar en cuenta para seguir haciendo un voto. ¿Y por qué sube dudas esto? Porque dijeron que no iban a estar contando más votos. Entonces, ¿por qué llegan más bolsos así grandes en los que se sospecha que haya boletas? ¿Y por qué también se sospecha? Porque no había ningún tipo de seguridad, no había nadie confirmando que no estén introduciendo boletas al recinto donde se cuentan los votos, escondidas adentro de estos bolsos. Los bolsos, en Argentina conocemos el tema de los bolsos. Lo que pasa cuando la gente mueve bolsos a la noche. Pero es bastante dudoso este tema. Además, seguramente ahora haya capturas de pantalla que puedan ver la diferencia entre los votos, cómo pasa de un momento a otro, que supuestamente por eso no iban a estar contando más votos, y aumentan la cantidad de votos, pero en un solo candidato, no en el resto. En ningún otro candidato sube ni un solo voto y en uno suben varios, más de 100.000. Entonces genera muchas dudas eso, porque podés contar votos, pero no va a pasar que sean solamente votos de un solo candidato. No pasa, no tiene sentido. La probabilidad de que pase eso es prácticamente nula, exageradamente nula, si hay tanta cantidad de votos. Había una persona, ABC News, si no me equivoco, había dicho que eran 139.339 votos que entraron, boletas que llegaron, y dentro de ese lote se contaron 139.339 votos para Joe Biden y 0 para Trump. O sea, es demasiado dudoso, es demasiadas las probabilidades de que haya un fraude electoral como para pasarlo por encima. No se sabe todavía, por supuesto, pero las sospechas son muy altas. Entonces, hay bastantes dudas sobre el resultado de la elección. Hay dos estados que ya están judicializados, que fueron judicializados por la administración de Trump, y
va a haber que esperar para saber cómo se resuelve esto. Si los estados, como están ahora, los estados que todavía no siguieron contando, que no se definió quién ganó en cada uno de esos estados, si terminan en la posición en la que están ahora, el nuevo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Si se llega a dar vuelta, aunque sea uno de los estados, el ganador va a ser Donald Trump. Tengan en cuenta que uno de esos estados que en este momento está del lado de Joe Biden es Michigan. Y Michigan es este estado en el que aparecieron cientos de miles de votos a favor de un solo candidato en el horario en que no iban a contar más votos. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y si bien estamos en Latinoamérica, no nos va a cambiar la vida exageradamente, que es lo que va a pasar, afecta sí el resultado de las próximas elecciones, de estas elecciones, el resultado de quién va a ser el presidente a partir de ahora, si va a seguir siendo Donald Trump o si va a ser uno nuevo, Joe Biden, y probablemente más adelante Kamala Harris, porque probablemente Joe Biden no continúe durante todo el mandato. Afecta a las relaciones con países latinoamericanos. ¿Por qué? Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y el presidente de Colombia tienen buenas relaciones con Donald Trump. En cambio, Argentina, en este momento, la actual dirigencia política, que no es ejemplo de nada, tiene preferencia por la victoria de Joe Biden, igual que Venezuela. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar. Hay que prestar atención, pero las cosas que estuvieron pasando en Estados Unidos son cosas raras. Son cosas raras y esperemos que se puedan resolver lo antes posible. Hola chicos, mi nombre es Diego y soy coordinador acá en Chile. Agradezco mucho la invitación de parte de Crónica Libre para ser parte por primera vez de este podcast. Y bueno, el tema del que les voy a hablar brevemente es bastante complejo y no es un tema exclusivo que se haya dado en la última semana, sino que es un tema que lleva bastante tiempo hasta el presente. Y se trata de una situación de alta violencia presente en el sur del país, en el sur de mi país, Chile, y más precisamente en la región de Biobío y de la Araucanía. Bueno, un hecho que ocurrió hace una semana aproximadamente fue el asesinato por parte de encapuchados del cabo segundo de Carabineros Eugenio Naim, que ocurrió la semana pasada, y esto es solamente una manifestación de la alta violencia que se vive en la región. No es un hecho aislado, sino que es un hecho que es parte de la alta violencia que se está viviendo en la zona. La situación es muy compleja de analizar en breve tiempo, con el que les cuento para esto, pero intentaré dar un panorama general de la situación que se vive para todos los que nos escuchan en diferentes partes de Latinoamérica. Bueno, el conflicto mapuche tiene diversas aristas, de las cuales todas llevan un denominador común, que es un enfrentamiento entre los indígenas y el Estado de Chile. Esto procede de un reclamo de los mapuches por parte de sus tierras ancestrales al Estado chileno, y se va hilando un conflicto con muchas ramas que desembocan siempre en una violencia mutua entre los grupos de fuerzas policiales y grupos minoritarios de los indígenas que utilizan el enfrentamiento constante y el vandalismo como método para reclamar lo que consideran justo como un derecho para ellos, que son las tierras. Bueno, el tema tiene antecedentes históricos y dada la complejidad del pueblo mapuche, es bastante complejo de analizar en este breve tiempo, pero se puede decir que los gobiernos no han sabido resolver el problema históricamente, ni dar solución a la demanda, ni tampoco enfrentar la violencia, ni combatirla de manera adecuada, ya que no hay voluntad política para hacerlo, porque los costos de hacerlo son muy altos. No hay incentivos para intervenir con fuerza en la región, ni tampoco para darle soluciones a las demandas que ellos pueden tener. Bueno, a todo esto hay que sumar temas como el narcotráfico, el terrorismo y los grupos insurrectos que aprovechan la situación de la Araucanía y la región del Biobío. Y en este sentido me gustaría comentar un nexo que hay entre las FARC y la CAM, que está bastante comprobado. La CAM es la Coordinadora Arauco Mayeco, que es uno de los grupos o comunidades mapuches más importantes de la región y de las más violentas. Y esto ha implicado que se tengan armas muy poderosas allá y haya mucha violencia, mucho encapuchado, mucho asalto a camiones también, que la zona es bastante relacionada con la madera y con todo ese tipo de cosas, y se asaltan los camiones que transportan la madera desde los aserraderos hacia las plantas de producción, etc. Entonces es un tema bastante complejo. Bueno, en resumen es un conflicto muy difícil de solucionar, y que a medida que pasa el tiempo va dejando víctimas en ambos bandos, tanto de los mapuches como de las fuerzas policiales que lo enfrentan, y
Y nada, en general los mapuches no quieren este conflicto. La mayoría de ellos quieren vivir en paz, quieren insertarse dentro de la sociedad, pero hay un grupo minoritario de comunidades que lo único que quieren es desestabilidad y las tierras que lamentablemente ellos perdieron en su época, pero que no, que, bueno, me gustaría comentar para finalizar un poco el tema de la reivindicación de las tierras. Las tierras, eh, existe una compra por parte del Estado a los actuales dueños de las tierras, que son generalmente gente inmigrante alemán, inmigrante italiano, etcétera, que se está asentado en la zona del sur del país y se la están dando a los mapuches, pero lamentablemente esta capacidad de comprar tierras y de dárselas no es tan alta como lo que ellos demandan. Entonces ese es un problema, ya que no se están cumpliendo las expectativas. Y bueno, eso en general. Muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo para escucharnos. Síganos en Crónica Libre. Muchas gracias. Buenos días, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y listos para el episodio de esta semana. Hoy les traigo las consecuencias que la cuarentena y el encierro mandatorio están teniendo en la población en las distintas partes del mundo, obviamente incluyendo a Argentina, país en el cual la prohibición de la libre circulación se extiende desde ya hace 8 meses. Todos necesitamos saber qué consecuencias tienen las políticas que toman nuestros gobiernos para nosotros y los demás. No hay forma sino de evaluar estas medidas y si han sido correctas o si por el contrario hicieron más daño que bien. Con el presente trabajo espero ayudarles a tomar esta decisión por ustedes mismos, además de ayudarles a que puedan analizar si ustedes están sufriendo algunas de estas consecuencias psicológicas de las cuales hoy les voy a hablar. Descubrimientos. Para esta tarea que acabo de mencionar, busqué varios artículos y estudios de los cuales les voy a resumir los datos y los descubrimientos. El primer estudio que revisaré aquí muestra el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental y el bienestar de estudiantes de Bangladesh que hacían cuarentena en sus propias casas. Los resultados obtenidos en este estudio son los siguientes. Primero, el 28% de los participantes del estudio mostraron altos niveles de estrés, el 33% altos niveles de ansiedad, el 50% niveles de depresión desde leves hasta extremadamente altos, o sea, peligrosos para la propia vida. El 70% mostró distrés específico, desde leve a severo igualmente que la depresión. Otros puntos importantes. Se encontró que el percibir síntomas físicos de COVID-19, más allá de si realmente se lo tenía o no, estaba significativamente relacionado con los niveles encontrados de estrés, de depresión, distrés y ansiedad. Adicionalmente, miedo, desestabilidad económica, inadecuado suministro de comida, ausencia de ejercicio físico y falta de actividades recreacionales también estuvieron asociados con altos niveles de estrés, ansiedad, síntomas, incluso síntomas postraumáticos causados por esta casi eterna pandemia, por lo menos en nuestro país. Bueno, otros estudios, este estudio en específico, el segundo estudio que vamos a ver hoy, es un estudio publicado por la revista médica The Lancet. Este consiste en una revisión de la evidencia relevante al impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo. Los estudios revisados en este trabajo, que es en sí mismo una recopilación, muestran los siguientes. Primero, entre los efectos negativos se incluyen síntomas de estrés postraumático, confusión, depresión, agotamiento, insomnio, estigma, frustración, desapego e ira. Los factores estresantes incluyen a la duración de la cuarentena, el temor a la infección, frustración, aburrimiento y suministros inadecuados. A su vez, la falta de información y las pérdidas financieras son factores muy grandes. Bueno, luego la otra fuente que tenemos en este trabajo es Facundo Manes y una conversación y una entrevista que él dio a Infobae y a su vez a los estudios que realizó este científico, ¿no?, con su fundación INECO. Bueno,
Facundo Manes con Infobae, una de las cosas más interesantes que él comentó es que estos efectos negativos pueden ser duraderos, ¿no? Que no necesariamente serán transitorios durante la duración de la cuarentena, sino que lo más probable es que traigan consecuencias en el futuro y que se extiendan más allá de la cuarentena. Es decir, que todavía no se puede ver, ¿no?, todas las consecuencias negativas que va a tener psicológicamente esta pandemia en las personas. Bueno, Facundo Manes también compartió datos sobre un estudio realizado con su fundación, INECO. Esto ya lo dije. En este impacto psicológico se abarca, esto dice su fundación INECO, estados emocionales intensos, reacciones de adaptación problemática que causan malestar significativo y dificultades de funcionamiento. Después Manes agregó lo siguiente, y cito: aunque son transitorias, los denominamos trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad y de depresión. En este estudio se encontraron dos factores muy importantes para explicar estos sentimientos de ansiedad y depresión. Estos factores principales fueron, primero, la fatiga mental causada por tener que vivir de forma muy diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir. Esto empieza a traer síntomas de depresión y ansiedad a partir de los días 5 y 7 de cuarentena. Digamos, hay esta diferencia porque varía un poco, obviamente, de persona en persona. Segundo factor, el procesamiento de la incertidumbre, el no saber cómo, cuándo o si en algún momento retomaremos nuestras vidas anteriores. Y en este último punto también entraría la incertidumbre sobre el nivel socioeconómico y laboral. Otro dato que proporciona Manes fue que estima que alrededor del 15% tenga trastornos de ansiedad y depresión propiamente dichos, ¿no? Esto es parte de lo que decía, que va a ser un problema más a largo plazo y que los otros casos son más transitorios, ¿no? Sin embargo, aclaró que no se debe minimizar o subestimar el impacto de estos trastornos por dos razones. Primero, el malestar y la fatiga atentan contra la adherencia a las medidas sanitarias, por lo cual esto puede indicar que la cuarentena tan larga puede ser incluso contraproducente, porque puede provocar con los problemas psicológicos que la gente se adhiera menos a los cuidados sanitarios y que se cuide menos. Segundo, en el mediano y largo plazo, estos trastornos transitorios, si no son resueltos, pueden desencadenar en problemas más importantes. Bueno, básicamente esto fue todo. Es algo muy resumido y con muchos datos. Así que nada, así quiero cerrar mi aporte de hoy. Espero que les haya gustado y aprecien el gran trabajo que llevó recopilar toda esta información de estos estudios. Y les agradezco igualmente por confiar en nosotros y nos veremos la semana que viene. Chao y muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Simón Barrionuevo López y les quiero contar sobre la situación política que hay alrededor de la Procuración General de la Nación. Para quienes no lo sepan, este puesto es el de ser el titular del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es parte del Ministerio Público y tiene, por así decirlo, el rol de nuclear todas las tareas de los fiscales en su trabajo como auxiliares de la justicia, sobre todo en el fuero federal. Desde el año 2017 o 2018 el puesto está vacante cuando la entonces procuradora Gil Scarborough renuncia. El expresidente Macri quiso nombrar a un procurador, pero no tuvo la aprobación por parte del Senado. Para nombrar a un nuevo procurador es necesario tener 2/3 de la Cámara Alta. Este es un dato muy importante, el de los 2/3. Hace unos meses el presidente Fernández envió su candidato a ocupar la Procuración General, Daniel Rafecas. Todavía no se trató el tema, pero en ese entonces una gran parte de la oposición
se puso en contra del candidato. Y este es un detalle muy importante, porque ninguno de los dos partidos más importantes, o de las dos alianzas más importantes, el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio, tienen los 2/3 en la Cámara Alta. Entonces, sí o sí, para poder nombrar o remover a un procurador, es necesario que haya una alianza entre ellos. Hay un sector de la oposición que desde marzo, sobre todo encabezados por Elisa Carrió, y bueno, en las últimas 2 semanas tuvo mucho más presencia, están afirmando que lo mejor es apoyar el pliego de Rafecas, porque si no, lo que va a hacer el oficialismo es modificar la ley por la cual se designa el procurador general. Van a modificar algunos aspectos como que el cargo no sea vitalicio y pase a ser de 4, 5 años o 6. Y sobre todo, cómo se designa a un nuevo procurador, cómo se lo aprueba. Lo que proponen, por ejemplo, Carrió, es que el oficialismo va a ir por todo, va a modificar esta ley, va a cambiar y que de los 2/3 en realidad solo pasen a ser necesarios la mayoría de la Cámara. En ese aspecto, el oficialismo tiene los votos, tiene más de la mitad de los senadores. El ala más dura de la oposición, sobre todo encabezados por el expresidente Macri, por la exministra Bullrich, por el ex senador Pichetto, se mantienen en su postura que puede ser muy buena, de este es un gobierno con el cual no se puede negociar, no se puede avanzar en acuerdos, no tenemos que aprobar a Rafecas. Carrió insiste en, miren que si no aprobamos a Rafecas, van a modificar la ley y van a nombrar a alguien peor que Rafecas, a alguien más faccioso, a alguien más leal, a alguien más del cristinismo. A todo esto, en este juego con las instituciones completamente antiliberal, el candidato del presidente, Rafecas, afirma: si se modifican las mayorías, a mí no me interesa el cargo. ¿Por qué? Porque si se modifican las mayorías para designarlo, también se modifican para removerlo. Entonces, ante el primer acto que genere disgusto, se lo puede quitar muy fácil. Ahora hay alguien más que se está oponiendo a la designación de Rafecas: Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque piensa, si hay un sector de la oposición que está apoyando al candidato de Alberto, algo tiene que haber detrás. Más cuando quien encabece ese sector es una eterna opositora, Elisa Carrió. Entonces, de nuevo, la vida encuentra del mismo lado a Mauricio Macri y a Cristina Fernández. Hay una frase muy interesante de Borges que decía: tené cuidado cuando elijas a tus enemigos porque puede ser que te termines pareciendo a ellos. No solo porque hoy están del mismo lado en esta decisión, sino porque siguen manteniendo las mismas posturas de separarse de la posibilidad de generar alianzas que nos pueden gustar o no, pero de ir hacia el diálogo. El diálogo con quien no compartimos, con quien no nos interesa, de quien somos opositores. Bueno, y sin diálogo no hay democracia. Espero hayan disfrutado el episodio de hoy. Y recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también de intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido o espacio político.